Bueno, la clase de hoy eh, es fundamentalmente para introducirlos en la unidad 2, pero antes vamos a dejar claro o poder recordar eh, lo que hicimos hasta el momento, para que después no se nos mezclen eh, los autores. Vamos a tratar de dejar claro qué es lo que vimos en la unidad 1 y con qué textos, ¿sí? Recuerdan que hasta el momento estuvimos como concentrados, estoy trabajando en notas compartidas, ¿sí? Estoy poniendo contenido ahí, en la pestaña de notas compartidas. Estuvimos trabajando con oralidad y escritura, ¿no? Eso fue el foco de la unidad 1. ¿Con qué textos trabajamos? ¿Recuerdan cuáles fueron los dos textos con los que abordamos los contenidos de la unidad 1? Olson y On, exactamente. ¿Recuerdan el objetivo fundamental del texto de On? Que nos quede en la mente porque después en el parcial tenemos que tener bien claro qué dice cada texto para poder dar respuesta rápidamente o digamos resolver con rapidez las consignas que nos soliciten. Tenemos que tener estudiados los textos. Entonces, como vamos a ir sumando autores, es muy importante que distingan qué es lo que dice cada autor y con qué unidad se relacionan y cuáles son los conceptos fundamentales que cada autor aborda en su texto, ¿sí? Entonces, Ong, Walter Ong, que lo abordamos en la unidad 1, ¿cuál es el objetivo fundamental de su texto? Diferenciar la escritura de la. Exacto, exactamente. Distinguir, eso es lo que el fundamental que hace en su texto, sobre todo los capítulos que nosotros estuvimos leyendo. Distinguir las culturas que le llama de la oralidad primaria, que son las culturas que no conocieron la escritura y por lo tanto, por no haber conocido la escritura y tener que conservar el conocimiento de otra manera y que no sea por escrito, tienen su expresión oral y su forma de pensamiento se estructura y utiliza recursos propios de esas culturas solares primarias, culturas que no conocieron la oralidad. Entonces nosotros en el capítulo que vimos, Psicodinámicas de la oralidad, lo que analizamos particularmente fue qué características tenían esas culturas y cómo organizaban su pensamiento y sus formas de expresión, ¿no? Cómo se organizan esos textos orales en las culturas orales primarias, que apuntan justamente a recordar aquello que no pueden dejar escrito. Y también vimos, por otro lado, las culturas escritas, cuáles eran sus características, un poco de la historia de los sistemas de escritura y de las características de las culturas escritas, ¿no? Esto es Walter Ong. Ahora, ¿qué hace Olson en su texto? Para que nos quede claro, antes de sumar más textos a esta asignatura. ¿Qué hace Olson en su texto? Fundamentalmente, ¿no? Después hace otras cosas también, o dice otras cosas, pero en lo que más hicimos foco. Como que desmitologiza las creencias, digamos, como que Sí, refuta lo que se cree sobre la escritura, sí, sobre la escritura, sobre todo. sobre el poder de la escritura. Sí, exactamente. Ahí Nicole dice, es decir, Julieta nos decía que lo que hace es sistematizar algunas creencias o supuestos que tenemos acerca de la cultura escrita, ¿no? Algunos supuestos que nosotros asumimos, algunas ideas que asumimos como reales, por ejemplo, que el sistema alfabético es superior a otros sistemas de escritura, y que Olson considera que no son tan así o que por lo menos los tenemos que cuestionar. Y al hacer esto, como dice Nicole, de alguna manera nos cuestiona algunos prejuicios que también hay sobre la oralidad. Pero el foco del texto de Olson es hablar sobre las ideas o los supuestos que manejamos sobre la cultura escrita y cuestionar esos supuestos, ¿no? De manera indirecta lo que hace de alguna manera también es hablar de prejuicios sobre la oralidad. Y propone para cuestionar estas ideas o prejuicios diferentes argumentos, ¿no? Entonces, eso es lo que fundamentalmente hace. Después propone qué componentes debería o qué características tendría que tener una teoría de la escritura como al final del capítulo, ¿no? Entonces, esos son los dos textos con los que trabajamos la oralidad y escritura, con los que pensamos estas dos entidades, esas nociones grandes de oralidad y escritura. Lo que vamos a hacer hoy es
empezar a hablar de la unidad 2, que de alguna manera va a recuperar, es decir, los conceptos que vimos en la unidad 1 van a recuperarse en las siguientes unidades que veamos, tanto en la 2 como en la 3 y la 4, ¿sí? En la unidad 2, el tema fundamental son las lenguas en Argentina. Pero no nos ponemos a hablar directamente de este tema en la unidad, sino es que directamente vamos a ver textos que trabajen las lenguas en Argentina, sino que antes de escribir las lenguas en Argentina o de hablar de este tema, vamos a hacer una introducción a algunos conceptos y nociones que resultan importantes para pensar las lenguas en Argentina. Por ejemplo, el concepto de lengua propiamente dicho, el concepto de dialecto, el concepto de cambio lingüístico o de sustitución de una lengua por otra. Entonces, vamos a empezar a ver estos temas con una introducción a modo de introducción. Vemos el texto de Romain, el capítulo 1 y el capítulo 2, y Sensabela, ¿sí? Que vemos un capítulo, que es el capítulo introductorio, y un capítulo que ella titula Variación, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy, en la clase de hoy, va a ser, si llegamos, creo que sí, que en esta comisión vamos bastante siempre más rápido, así que yo creo que sí, vamos a llegar perfecto, que es el capítulo 1 de Romain y la introducción y el capítulo variación de Sensabela. Eso es lo que vamos a dedicar la clase de hoy. Si llegamos al capítulo de Romain, pero no creo, ¿no? Seguramente va a quedar para la clase que viene. Entonces, vamos a ver, justamente, vamos a desarrollar a lo largo de esta clase los conceptos que proponen estas dos autoras. Van a ver que hay nociones que son abordadas por ambas autoras y vamos en algunos casos a establecer algunas comparaciones para ver qué cosas tienen en común y en qué aspectos tienen posturas distintas sobre los mismos conceptos. Bueno, creo que me habían dicho ya entonces que pudieron leer, buenas tardes, Nuria, ¿sí? Que pudieron leer los textos, eso es muy bueno, ¿no? Lo mismo si pueden ver los videos antes de la clase o si pueden ver los textos, porque obviamente la posibilidad de participar cambia y además porque se pueden sacar mucho mejor las dudas o inquietudes que les surjan de la lectura, ¿no? Bueno, vamos a empezar entonces, como les decía, con con el capítulo 1 de Romain. Es el capítulo 1 de un texto, ya les voy a compartir pantalla, que se llama... No. El lenguaje en la sociedad, se llama el libro. Y nosotros vamos a estar trabajando en principio, con el capítulo 1, que se titula La lengua en la sociedad y la sociedad en la lengua, ¿no? Recuerdan que cuando hicimos una introducción a la materia, ¿no? En la primera clase, en los primeros minutos de la clase, de la primera clase de la asignatura, yo les contaba que un objetivo fundamental de esta asignatura es que reflexionemos juntos y poder brindarles herramientas para que podamos reflexionar juntos sobre la relación que existe entre la lengua y factores que no necesariamente que no son lingüísticos, ¿no? Como los factores sociales. Y bueno, justamente el texto de Romain plantea muchos conceptos en los cuales se establecen relaciones entre lo lingüístico y factores sociales, políticos, económicos. Justamente el texto, en realidad, antes de esto, el texto comienza contando que a ella, la autora, le pregunta muchas veces qué es una lengua, qué es un dialecto, si en realidad el inglés americano es un dialecto o no. Y bueno, y ella dice que en realidad cualquiera de esas respuestas depende de lo que uno entienda por lengua o lo que uno entienda por dialecto. Y lo que va a tratar de hacer en este capítulo, o por lo menos en parte de este capítulo, es mostrar, es decir, hacer evidente a partir de ejemplos y diferentes ideas que va a compartir, que las nociones de lengua y dialecto son constructos fundamentalmente sociales y no lingüísticos.
Es decir, esto no quiere decir, obviamente, que al describir una lengua, al describir un dialecto, uno tiene en cuenta aspectos lingüísticos, pero la definición y la caracterización de lengua y dialecto no depende de aspectos exclusivamente lingüísticos, sino que tiene más incidencia en la determinación de lo que es una lengua y lo que es un dialecto, tienen más incidencia otros factores como los factores políticos, los factores sociales, culturales, ¿sí? Eso es lo que va a tratar de demostrar y empieza a pensar en esta idea a partir de algunos ejemplos que plantea que son bastante claros y que también la docente que aparece en el video lo explicó también con mucha claridad. Quienes pudieron ver el video o ver los materiales, ¿recuerdan qué ejemplos proporciona ella para mostrar que las nociones de lengua y dialecto son en realidad constructos fundamentalmente sociales y no lingüísticos? ¿Recuerdan el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de las lenguas existentes en un país que se llama, esperen que les muestro, eh, Papúa Nueva Lo de Guinea? Papúa y Nueva Guinea. Sí, exactamente. ¿Recordás, Julieta? Sí, que ay, no sé, que tienen diferentes lenguas. O sea, no tienen un idioma oficial, hablan muchas. Habla muchas. Bueno, en principio está muy bien eso que decís, ¿sí? Es decir, en realidad, para poder entender mejor estos ejemplos, y ahora volvemos a esta idea que vos estás diciendo, Julieta, que es así, es real, digamos, ella trabaja en principio con un ejemplo que es el país de Papúa Nueva Guinea, y hay básicamente diferentes aldeas distribuidas en la costa que hablan muchas lenguas o variedades o dialectos, supuestamente Eso, muchas profe, lenguas. perdón. Sí, Yo había entendido eso, como que en realidad la lengua era muy similar, solo que en cada lugar había una variedad en cómo se hablaba esa lengua, ese distinto dialecto. Pero que sin embargo, pese a que no había tantas diferencias entre una y otra, como cada cual se hacía como una apropiación de esa lengua por valores históricos o lo que sea, hasta económicos, y por eso es que se consideraban que eran todas lenguas diferentes. Eso había entendido yo, capaz que no. está muy bien lo que decís y lo vamos a completar esta explicación, pero está muy bien lo que han entendido, exactamente. Para entender todavía mejor los ejemplos, vamos a recordar algunas ideas con las que empieza o que expone previamente Romain, que en principio dice que dialecto, o se entiende por dialecto, una variedad de una lengua, ¿sí? Y que en general cuando se utiliza el término dialecto es para referirse a una variedad subordinada a la lengua, ¿sí? Y que en algunos casos se utiliza de manera peyorativa el término dialecto. Cuando se habla de dialecto se habla como de manera peyorativa respecto de la lengua y por eso que muchos estudiosos prefieren utilizar el concepto de variedad, ¿no? En lugar de dialecto. Hablan de variedad, incluso la misma Romain propone hablar de variedades en lugar de dialecto. Y los dialectos serían las variedades que se van diferenciando según la región geográfica, es decir, como que se hablan diferentes variedades, por ejemplo, de una lengua en diferentes regiones de un mismo país. No se habla igual en Córdoba que en Mendoza, o dependiendo del grupo social o del periodo histórico. Vamos a volver sobre esas ideas, ¿no? Pero para poder entender un poquito mejor los ejemplos a los que nos referían. Las compañeras de ustedes decían justamente de manera clara que lo que propone el autor es pensar en este país porque tiene diferentes lenguas que se hablan en diferentes aldeas que están distribuidas en la costa, ¿no? Ahora, en principio, si uno las piensa desde el punto de vista lingüístico, estrictamente como una descripción lingüística e incluso apelando a una metodología de estudio que se llama estadística léxica, ¿no? Que lo que hace esta metodología es ver la similitud de las palabras entre una variedad y otra, ¿no? Entre una forma de hablar de una comunidad y otra. Entonces, lo que ves es que si hay muchas similitudes respecto del léxico, estaríamos hablando de variedades muy similares e incluso de una misma lengua, como de variedades de una misma lengua. Si en cambio, entre esas formas de hablar de dos comunidades hay muchas diferencias, estaríamos hablando de dos lenguas distintas. Y lo que ella, desde el punto de vista de la estadística léxica y de algunas descripciones que realiza la autora, por ejemplo, la autora toma una frase que hace referencia
a una acción muy común en las comunidades estas, que es mascar como una especie de fruto. Así como nosotros tomamos mate, yo acá tengo el mate unitario para dar clase, pero que tomamos mate y esa es una práctica común y tenemos muchas frases para referirnos a esto. Bueno, esta frase sería muy común en estas comunidades, que es mascar este fruto. Hola Alfonso, ¿cómo estás? ¿Sí? Estamos con el texto de Romain. Entonces, ella ve cómo se escribe esta frase, ¿no? Cómo se construye esta frase en las distintas comunidades. Y nota que en algunos casos, o en algún caso, la forma de construcción de la frase es muy diferente, pero que en otros casos es o idéntica o muy similar, ¿no? Entonces, esto sumado a esta estadística léxica que indica que hay formas de hablar en las comunidades que tienen palabras muy parecidas o gran cantidad de palabras muy parecidas, estaríamos pensando desde el punto de vista lingüístico que estas son más bien variedades de una misma lengua o en todo caso, incluso en algunos casos hasta la misma variedad. Sin embargo, ¿no? Como que desde este punto de vista haríamos esta descripción. Sin embargo, si uno pregunta a los propios hablantes de esas variedades, uno encuentra que esas personas notan diferencias de pronunciación y de formas de estructurar que desde el punto de vista de la descripción lingüística no estarían siendo tan evidentes. Y por otra parte, ellos conciben su variedad como una lengua. De hecho, le dan un nombre distinto de una comunidad a otra. Esas variedades no son variedades con el mismo nombre, es decir, de la misma lengua. No las conciben así. Las conciben ya desde la denominación como lenguas distintas. ¿Sí? Entonces, este sería uno de los ejemplos que ofrece la autora para mostrar o hacer evidente que esta relación entre variedad o dialecto, ¿no? Que esta conceptualización de dialecto y variedad y la diferencia con la lengua no tendría que ver en este caso con cuestiones puramente lingüísticas, sino más bien con cuestiones más sociales, ¿no? Con el uso o con el punto de vista de los propios hablantes. ¿Este ejemplo queda claro? Entonces, lo que ella nos quiere acercar a nosotros es mostrar esta idea de que para poder, que cuando uno distingue entre lengua y dialecto, lo que está haciendo no es una distinción específicamente lingüística, que ahí se juegan factores que tienen que ver con lo social, lo político, pero no necesariamente o no exclusivamente lingüísticos, ¿no? Este es uno de los ejemplos. ¿Queda claro? Que veo que ahí Profe, Sí, Julieta. sí, profe, es como que no me termina de quedar claro. Con el tema de Europa, lo entendí más, por ejemplo, cómo va por el lado de lo social, lo socioeconómico. Ahora vamos Que, a por eso, ejemplo, que Suecia tiene más poder y, no sé, los daneses conocen más el idioma, o sea, de los suecos. Pero no Sí. me termina de quedar claro si ellos consideran, porque, claro. Este ejemplo de Papúa Nueva Guinea, ¿no te queda claro? No, lo de Papúa Nueva Guinea también me termina de quedar claro si es una lengua variedad. Son lenguas distintas. Es una variedad de una misma lengua. Serían, no, eso es lo que dice, lo que está mostrando, que desde el punto de vista lingüístico, ¿sí? Desde el punto de vista lingüístico, estaríamos frente podríamos pensar que se trata de variedades de una misma lengua, ¿no? Incluso en algunos casos de la misma variedad, por la gran similitud que tienen desde el punto de vista lingüístico. ¿Hasta aquí vamos, Julieta? Es decir, que ella muestra evidencia lingüística que mostraría gran similitud, lo que nos haría pensar que se trata no de lenguas distintas, sino o de variedades de una misma lengua o de incluso de la misma variedad. Ahora, cuando uno interroga a los hablantes de esas variedades o de esas formas de hablar, de esas comunidades que hablan, los hablantes no lo perciben como los perciben los estudiosos lingüísticos, de la lingüística. No perciben esas formas de hablar como variedades de la misma lengua, sino que ellos hablan de que hay dos lenguas distintas. E incluso notan diferencias en la pronunciación, notan diferencias que no estarían evidentes en esta caracterización lingüística, y por otra parte conciben o representan esas variedades como dos lenguas distintas. De hecho las llaman, tienen nombres distintos. ¿Se entiende ahora? Es decir, como que habría una diferencia entre lo que la estadística léxica y la descripción lingüística de algunas frases muestra como gran similitud,
y la percepción que tienen los hablantes y las representaciones que los hablantes tienen sobre esas formas de hablar, que no serían para ellos variedades de una misma lengua, sino lenguas distintas. Entonces, no es tan sencillo aquí decir esto es una variedad o esto es un dialecto, porque habría contradicciones, ¿no?, entre lo que se puede justificar desde el punto de vista lingüístico y lo que sucede en la práctica, y lo que le sucede a los hablantes de esas formas, ¿no?, los que utilizan esas formas de hablar en estas comunidades. ¿Se entiende? Si no, decime, no hay ningún problema. Intento de otra manera. No, se entiende, se entiende. Es más o menos lo que yo interpretaba, como que no se le puede dar, o sea, no se lo puede clasificar de una forma u otra, porque los estudios lingüísticos lo conciben como que es una variedad de una misma lengua, pero los hablantes lo creen que es una lengua diferente. O sea, es como no puedes encasillar eso. Exactamente, no te alcanza lo lingüístico para hablar de lengua y dialecto, eso es lo que está diciendo. No son constructos exclusivamente lingüísticos, ¿sí? Entonces, si vos concebís como específicamente lingüísticos a esos constructos, tal vez dirías que entonces se trata de dos variedades iguales de una misma lengua, pero en este caso lo que se está diciendo es que la lengua y la dialecto no son constructos exclusivamente lingüísticos, que uno tiene que prestar atención a otros factores que están interviniendo para concebir lo que es una lengua. Sí. ¿Sí? Que se entiende también mejor. Perdón, ¿podés repetir? ¿Podrías repetir? Mejor con el ejemplo de los países escandinavos. Sí, queda más claro todavía, porque es más fácil de detectar o reconocer el factor más político que está jugando por allí, ¿no? No sé si te pasó. Como vayamos al ejemplo de Europa. ¿Qué entendiste vos, Julieta? ¿Qué es lo que entendiste acerca de este ejemplo? ¿O algún otro que quiera habilitar el micrófono, quiera explicarlo? Sí. No, yo digo, para mí son lenguas, creo que lo dice la autora, que son lenguas diferentes, pero bueno. Son lenguas diferentes. Es decir, ella habla de tres lenguas distintas, el danés, el sueco y el noruego, ¿no? Tres lenguas que se dicen que los países tienen como lenguas oficiales estas lenguas, que tienen un antepasado común, un antepasado nórdico común, una lengua nórdica común, derivan de esa lengua. Si uno ve, hace una descripción lingüística de esas lenguas, nota muchísimas similitudes, ¿sí? Tanto desde el punto de vista de las palabras como de la construcción de las frases, muchos aspectos comunes. Sin embargo, al momento de determinarse cuál iba a ser la lengua de cada uno de estos países, cuando se delimitó geográficamente el país y ciertas características de los estados-nación, no se consideró que estos tres países iban a hablaban la misma lengua, por más de que tuviera similitudes. Lo que se hizo fue exacerbar las diferencias entre estas variedades, ¿no? Y se las propuso como lenguas distintas, se las promulgó como lenguas distintas. Y además de esto, ¿no?, además de que hay una actitud política para determinar que estas son lenguas distintas, exagerando y exacerbando las diferencias entre estas formas de hablar, además los estudios de inteligibilidad, es decir, cómo se comprenden los hablantes entre sí, los estudios que tratan de ver cómo se comprenden los hablantes entre sí, lo que muestran es que si bien las lenguas son similares, cuando uno interroga a los hablantes de los diferentes países, nota que, por ejemplo, los daneses entienden a los noruegos y los noruegos entienden a los daneses en menor grado, dicen ellos, ¿no? Y que por ahí todos entienden más a los suecos, porque tal vez miran más televisión sueca, es decir, porque tienen prácticas que los asocian más a a esa forma de hablar de los suecos, ¿sí? Entonces, si bien estas formas de hablar de cada comunidad, ¿no?, tienen muchos puntos de contacto y uno podría pensar que se trata entonces de la misma lengua, porque aparte tienen un antepasado nórdico común, en realidad lo que determina que cada una de estas formas de hablar sean lenguas y no variedades o dialectos diferentes de una misma lengua, es por un lado un gesto político, una decisión política, y por otro que hizo exacerbar las diferencias y llamar a cada una de las formas de hablar lenguas distintas,
Y por otro lado, el uso que hacen o las prácticas de los usuarios, que cuando los entrevistan a veces no manifiestan que entienden todo lo que dicen los de la otra región, ¿sí? Es decir, los daneses dicen entender a los noruegos, pero los noruegos no entienden con el mismo grado a los daneses, ¿sí? Aun cuando supuestamente las formas de hablar de un país y otro tienen muchas similitudes. Incluso una persona, un turista que maneje alguna de esas formas de hablar de alguno de los países, una lengua de un país, como dice la autora, podría moverse por cualquiera de los países sin ningún problema, ¿sí? Podría entender y participar de las situaciones de comunicación en los distintos países, ¿sí? Entonces, nuevamente, esto, dice la autora, nos estaría mostrando que la diferencia entre considerar a una variedad, diríamos, como dialecto, o llamarle lengua a una lengua, no tiene que ver solamente con factores lingüísticos, sino que están interviniendo otros factores propios de la política, la economía, lo social, lo cultural. Y lo demuestra, digamos, con varios ejemplos, pero que con estos dos que son paradigmáticos, ¿sí? ¿Queda claro? ¿O alguna pregunta respecto de esto antes de seguir? Eh, Profe, antes de a seguir, mí, sí, perdón, antes de seguir, hay sí, chicos que no están intentando. Yo creo que no sé si fue en este grupo, creo que sí, que les propuse que traten de entrar, porque yo lo hablé varias veces con la gente de sistemas, a este problema que surge. Si, díganle a los compañeros que traten de entrar con una ventana de incógnito, que traten de limpiar todas las cookies, el historial que haya, y que traten de entrar con una ventana de incógnito, que entren así al Moodle, digamos, al LUMS Activa, y que entren al Moodle y que después se metan en la videoconferencia, pero desde la ventana de incógnito, que así se supone que no deberían tener problemas. ¿Le podés decir a Yelén, podrás compartir esto con los compañeros? Si siguen y si persiste el problema, que me escriban y voy a tratar de compartirlo con la gente de sistemas. Pero, digamos, las veces que lo he compartido me han respondido esto, una y otra vez. Ah, bueno, varios ya pudieron igual. Bueno, bueno, profe, yo le quería hacer una sí, consulta, por porque supuesto. si bien me queda claro en el ejemplo europeo, me pregunto qué pasaría en América. Bueno, Si bien se habla la lengua española, ¿qué pasa con los diferentes modismos o dialectos que se hablan en otros países? Donde, qué sé yo, el usted pasa a tener una connotación totalmente diferente en un país como Colombia como en Argentina, por ejemplo. claro. Bueno, hay ahí algo así pasa con el guaraní en Misiones también. Ahora vamos a eso justamente. Creo que vamos a eso, vamos a tratar de entender eso que estás planteando vos, Cintia. Es decir, eh, ¿qué pasa con las particularidades de cada variedad? ¿No? ¿Qué es lo que se considera como lengua o qué es lo que se considera como variedad? Eso es lo que estás planteando, Cintia, entiendo. ¿Cómo son consideradas? Sí, ¿Qué estatuto porque, tiene cada particularidad? ¿Qué estatuto va a tener cada claro, para particularidad? poder diferenciarlo del ejemplo europeo, ¿no? Bueno, Donde ahí vamos ella lo plantea desde porque el... si bien el ejemplo europeo es paradigmático de muchas cosas, después lo que planteé después, ahora a continuación, Susan Romain, nos va a servir para pensar lo que pasa en la Argentina. Nuria, vos Ah, preguntabas por perfecto. algo así pasa con el guaraní en Misiones. ¿Por qué? ¿Por qué? Perdóname, ¿a qué te referís? Y mientras que Nuria escribe, lo que dice Giselle, sí. Justamente otro de los ejemplos que no consideramos acá, pero que da la autora, tiene que ver con las diferentes variedades del inglés, ¿no? ¿Cuál se considera que es la referencia o cuál es, cuál depende o cuál está subordinado o qué variedad está subordinada o cuál es la más importante o la más prestigiosa, ¿no? Algo similar ocurre con las diferentes variedades del inglés, sí. Es otro de los ejemplos que da la autora. Y mientras que esperamos que Nuria nos explique qué quería decir, a ver si podemos dar respuesta a eso. Y después vamos a la pregunta de Cintia, que es muy interesante y nos da puntapié para lo que venía.
Esperen que está escribiendo Nuria. ¿Los compañeros pudieron entrar? ¿Los que faltaban? ¿Falta alguien? Mientras que escribe Nuria. A ver, Nuria dice que los misioneros pueden entender el guaraní. Sí, lo que pasa es que ahí sí habría como son dos lenguas distintas. Aquí estamos hablando son dos lenguas, sí. En este caso ella da ejemplos de qué se considera una variedad, con variedades que son similares, a cuál de las variedades, a cuál de las variedades se le atribuye el estatuto de lengua y por qué a las otras variedades no, que ahí apunta la pregunta de Cintia, ¿no? Es decir, ¿por qué a una variedad se le da el estatuto de lengua? ¿Y qué pasa con las otras variedades? ¿No? Esta me parece que era la pregunta que giraba en el interrogante de Cintia. Y lo que plantea, ahí están escribiendo varios, por eso no quiero seguir, a ver qué dicen. En el caso del guaraní y del español, sí, ahí habría como dos lenguas distintas, dos idiomas distintos. Bueno, entonces seguimos, ¿no? A partir de estas cuestiones que ustedes se están planteando, ¿no? ¿Qué pasa con por qué una variedad empieza a llamarse lengua, ¿no? Depende esto de factores, como dice Romain, que tienen que ver con factores que no son exclusivamente lingüísticos, sino que intervienen factores sociales, políticos. Bueno, ella plantea que justamente al momento de determinar o diferenciar una lengua de un dialecto o llamar a una de las variedades lengua, intervienen factores políticos y sociales. Particularmente lo que dice es que una lengua, dice, es un dialecto que tiene ejércitos y armas. Cita a otra persona que es Max Boenreich y dice, una lengua es un dialecto que tiene ejércitos y armas. ¿Qué quiere significar el autor con esta frase? Que es un poquito para dar respuesta a lo que decía Cintia. ¿Por qué dice esto? ¿Qué les parece? ¿Por qué dirá que una lengua, nosotros estamos tratando de pensar, ¿no? De todas las variedades, ¿por qué a una de estas variedades y esas formas de hablar se le llama lengua y la otra es un dialecto? Claro, tiene que ver que hay una lengua, hay una de las variedades que va a tener mayor prestigio y eso se construye a partir de procesos de normalización, le llaman, ¿no? Y ese proceso de normalización tiene que ver con la intervención del Estado y con grupos poderosos que quieren que haya una variedad y que sea una variedad particular la que se normalice, ¿sí? ¿Y en qué consiste la normalización? En transformar una de las variedades en lo que se llama lengua estándar, ¿sí? Es decir, la lengua, según lo que dice Romain, es un constructo ligado a la cultura europea y a factores sociohistóricos como el nacionalismo y favorecida por la escritura y la normalización. Es decir, que la lengua no es un constructo que nosotros podamos definir exclusivamente con aspectos lingüísticos, sino tenemos que ver que lo que se determina como lengua tiene que ver con una necesidad política. Digamos, cuando nacen los estados-nación, sucede en Europa, pero eso después se traslada esa lógica a otros lugares del mundo. Cuando se quiere decir, bueno, esta es España, este es Francia, esta es Alemania, y se recortan geográficamente los límites, se quiere asociar ese país que se limita de esa manera geográficamente con una unidad lingüística, es decir, con unidad lingüística, es decir, que a lo largo de toda esa región haya una variedad que funcione como lengua de referencia, como la lengua estándar. ¿Sí? La lengua estándar es una variedad deliberadamente codificada, es que se dice va a tener estas características, se va a hablar así, asá, se va a escribir asá, para que varíe lo menos posible en su forma, pero que sea máximamente útil en su funcionamiento. Es decir, que para que lo usen todos los habitantes de ese país que se limitó geográficamente y que varíe
lo menos posible en su uso de una región a otra, por ejemplo, de un grupo social a otro, que todos tengan la misma lengua estándar, ¿sí? ¿Y cómo se produce esto? Por un proceso de normalización. Se selecciona y se fija la norma, cómo se va a escribir tal cosa, qué tipo de forma, si se va a usar vos, si se va a usar usted, y se las divulga esas normas por medio de la creación de diccionarios, de gramáticas, miren acá el cuadernito de gramática, y por la enseñanza, que se universaliza en algunos casos de manera pública, se universaliza en la escuela, por ejemplo, primaria. Entonces, a partir de la enseñanza, desde la enseñanza básica, se difunde cuál es la lengua estándar. Y esta lengua es la que es considerada prestigiosa y se asume como la manera adecuada de hablar y escribir. Es decir, esta norma, esta lengua codificada que se establece como la norma adecuada, es justamente la que tiene mayor prestigio. Entonces, la manera de determinar que una variedad es llamada lengua frente a otras variedades que van a seguir siendo llamadas dialectos tiene que ver con factores sociales, económicos, con acciones concretas que realiza sobre todo el Estado para poder normalizar esa lengua y para poder difundir la normalización, digamos, para poder difundir esa norma. Mediante, por ejemplo, este tipo de gramática, ¿no? Aprender en la escuela cómo se escribe, que se escribe de tal y tal manera. Eso responde un poquito a la pregunta tuya, Cintia, o a algunos interrogantes que ustedes habían hecho. A través de los medios de comunicación, exactamente. Es decir, que los medios de comunicación van a ser otro de los... Cuando empiezan a aparecer los medios de comunicación, es otro de los factores que inciden en la difusión de lo que se considera la norma estándar, que puede ir variando con el tiempo, ¿no? Pero que tiene que ver con procesos de normalización, ¿no? Mediante diccionarios, gramáticas, la enseñanza y diferentes acciones políticas, de alguna manera. La RAE, por ejemplo, la Real Academia Española, es un actor fundamental para la ejecución de ciertas prácticas vinculadas a la normalización de la lengua, ¿no? Y la normalización implica decir que esta variedad es la norma y que el resto de las variedades suelen ser como vistas como menos prestigiosas o inadecuadas en algunos casos, ¿sí? ¿Se entiende? No quiere decir que la autora piense que las variedades son inadecuadas, sino sí cree que en la sociedad se genera un constructo que es la lengua, pero que no depende de cuestiones lingüísticas, que es el Estado el que determina esta es la norma y así se tiene que hablar, y lo difunde a través de, por ejemplo, los medios de comunicación, la enseñanza primaria, gramáticas, diccionarios. ¿Se piensa eso en la sociedad, Nuria? ¿Por qué decís eso? Es interesante lo que decís. ¿Por qué lo decís? Claro, sí, digamos, sí. Siempre hay grupos que defienden la lengua estándar y son más tradicionalistas respecto a la posibilidad de modificarlo. Exacto, sí, sí, por supuesto, ¿sí? Y hay muchas frases, ¿no? Que ponen de manifiesto. Hoy a la mañana en la comisión hablaban, por ejemplo, cuando uno escucha que arruinan el lenguaje, ¿no? Los jóvenes hablando como hablan, o que se habla mal en determinados contextos, ¿no? De alguna manera lo que están explicitando es que cuando hablan mal o arruinan el lenguaje es respecto de una lengua que se toma como referencia, como norma adecuada, es decir, como formas de hablar que se erigen como prestigiosas y correctas frente a otras variedades que se ven como inadecuadas, como no tan positivamente. No hay problema, Nuria, con las tildes en este contexto. Se entiende. Bueno, hasta aquí vamos. ¿Queda claro ahora? Es decir, cuando piensen que lo que se propone Susan Romain es mostrarnos a los lectores de este material que la conceptualización de lengua, para entender y responder qué es una lengua y qué es un dialecto, no basta con referirnos a aspectos específicamente lingüísticos,
No basta con decir, bueno, la lengua es la que tiene una lengua se diferencia de otra en tales diferencias lingüísticas, en la construcción de las oraciones. No, eso no basta. Hay que referirse también a aspectos sociales que llevan a considerar una variedad como lengua o como dialecto, ¿sí? La lengua estándar es la que se considera correcta y eso es producto de todo un proceso que se llama de normalización, donde se selecciona lo que es la norma y se la difunde y se construyen diccionarios, gramáticas y se la difunde por la enseñanza y por los medios de comunicación. Bueno, seguimos entonces, ¿sí? Entonces, lo que la autora dice es que muchas veces se utiliza para hablar de lengua o variedad estándar el concepto de variedad autónoma y se utiliza el concepto de variedad heterónoma o el término o la frase variedad heterónima para referirse a los dialectos como variedad dependiente de una variedad estándar, como que son variaciones de una variedad estándar. Lo que hace la variedad estándar es generar el sentimiento de unidad entre los hablantes, ¿no? Esta idea que nosotros decíamos, que si bien están situados geográficamente en distantes, aunque estén distantes geográficamente, esta variedad estándar los unifica, ¿no? Es decir, como que en Argentina hay distintas regiones, y así como nos unifica el recorte geográfico que se realizó para decir, este es Argentina, hasta acá llega el límite con Paraguay, hasta acá llega el límite con Chile, bueno, además tenemos una lengua que nos representa, ¿no? Y un poquito a esta idea se refería la frase, la lengua es un dialecto con ejércitos y armas, ¿no? Porque además de una lengua, de unos límites geográficos, tenemos un ejército que defiende, ¿no? O que defiende ese país con esa lengua. ¿Hasta aquí vamos? Bueno, entonces ahora nos explicó, ¿no? Cómo la lengua excede los límites lingüísticos que tienen que ver con factores sociales, económicos, políticos. Y de lo que va a hablar luego Susan Romain es de las diferentes variedades que se dan, ¿no? Al interior de las distintas comunidades, independientemente de estos procesos de normalización y de que alguna de estas variedades se llame lengua, ¿no? Pero más allá de que haya una de las variedades que sea erigida como lengua, en las distintas regiones y en los distintos grupos hay formas distintas de hablar y de escribir y de comunicarse, ¿no? Y estas variedades dependen o hay variaciones según distintos factores. Por ejemplo, les muestro algunos ejemplos y seguramente a ustedes se les van a ocurrir muchos más. Por ejemplo aquí, ¿no? Que se hizo un concurso con las palabras que se utilizan más en Córdoba. Entonces, por ejemplo, calorón, fernet, son palabras que se hablan propiamente en Córdoba. Es decir, que aquí la variedad o la región en la que uno vive estaría de alguna manera incidiendo en la manera que uno tiene de hablar, ¿no? Lo que están diciendo es eso, que en las distintas regiones, por más de que haya una lengua que se determine como estándar, lo que ocurre en la realidad es que en las distintas regiones se hablan variedades distintas porque la región de alguna manera va incidiendo en el léxico que usamos, en algunos casos hasta en la construcción de las oraciones y en la pronunciación, ¿sí? ¿Tienen ejemplos ustedes de este tipo de variedades que dependan de la región? ¿Conocen personas en las cuales uno nota que su variedad depende de la región en la que vivió o en la que nació? Claro, exactamente. Muy bien, Micaela, lo que va a hablar, Romain le va a llamar a estas variedades o dialectos regionales, ¿no? Que lo que indican es de dónde somos. Y estas variedades se pueden poner en evidencia por el léxico, por la pronunciación, por la gramática. Por ejemplo, dice Belén en Tucumán que dice Nura, ¿no? Que es un léxico que es específico de esa región.
y Nuria, que tiene una abuela misionera, le dice capuera al bosque, por ejemplo, ¿no? Como ciertas particularidades léxicas que dependen de la región en la que uno nació, ¿no? Y tiene una pronunciación muy particular, los salteños, incluso los misioneros también, no es solamente el léxico, sino la manera también en la que pronuncian las palabras, las frases, el tono que tienen, ¿no? Bueno, entonces, una de las variedades que menciona, justamente, que menciona Susan Romain, es los dialectos o variedades regionales, ¿no? También ella encuentra que hay variedades que tienen que ver con el grupo social al que uno pertenece, ¿sí? ¿Se les ocurre algún ejemplo o podrían dar ejemplos de cómo uno puede distinguir el grupo social o las variedades vinculadas al grupo social? Exacto, sí. Si seguimos en las variedades regionales, por supuesto, la pronunciación, la doble L, es una marca propia de la variedad regional en el Chaco. Por supuesto, Ayelén, muy bien. Eh, o la caída de la S en algunas regiones también, sí. Y en cuanto a dialectos sociales, por ejemplo, si nosotros decimos vinculado a la edad, o en los barrios, por un lado, a veces la caída de la S o ciertas estructuras oracionales o formas de armar las frases tienen que ver a veces con el nivel de escolarización, ¿no?, que uno adquirió. Eh, y la franja etaria, sí. Por ejemplo, ustedes no tienen frases que usen ustedes y que los padres de ustedes no sepan o no desconozcan. Capaz, si no se lleva mucha diferencia de edad, no tanto, pero algunos que se lleven más diferencia de edad, con los abuelos, por ejemplo. Ciertas formas que tienen que ver con la edad. Sí, claro, por supuesto, Nicole. Exacto. Ciertas palabras que por ahí los abuelos de ustedes no van a usar y que los más jóvenes utilizan, ustedes o más jóvenes que ustedes. Buenardo, por ejemplo, ¿no? Que está bueno, está muy bien. Es decir, palabras que yo ya estoy desactualizada, es decir, ahora que mis hijas crezcan, por ahí me vuelve, pero sí, yo también, Nicole. Pero digamos, palabras que sepamos que utilizan personas más jóvenes y que tal vez personas de generaciones anteriores ya no usan otras palabras, ¿sí? Incluso a veces, no sé si escucharon que alguien de generaciones anteriores está hablando y dice, ay, esto es muy de viejo, como que, o esto demuestra mi edad, porque dicen palabras que se usaban cuando eran jóvenes hace un montón de años, ¿no? A mí me pasa a veces. Bien, exactamente. Entonces ahí Micaela sistematiza un poco lo que dice Romain. Hay variedades que tienen que ver con la región es decir, indican de dónde vengo, ¿no? O dónde nací. Y hay otras variedades o cambios en la variedad del léxico, la estructura oracional, que tienen que ver con mi edad, con el nivel de instrucción que recibí, ¿no?, con el nivel socioeconómico que tengo. Muchas veces eso habla también, el nivel socioeconómico a veces está muy emparentado con el nivel de instrucción, con los recursos o diferentes tipos de recursos culturales, y eso se manifiesta también en la variedad del lenguaje. Y claro, por ejemplo, ¿no?, formas distintas de referirse a las mismas acciones que van cambiando de generación en generación. Dice Evelyn que antes se utilizaba la palabra apretar y luego se utilizó transar, chapar, que va cambiando con las generaciones, ¿no? Eso habla de un grupo vinculado más a la edad. Y después hay, dice Susan Romain, hay variedades que tienen que ver también con el momento histórico. Por ejemplo, el español, en el siglo XV, se escribía de una manera distinta a la que se escribe ahora. Yo les había seleccionado un fragmentito de la gramática española de Antonio Nebrija, que por ejemplo tiene muy, que no es con Y, ¿no?, con Y latina, y acá conmigo en vez de conmigo. Como que hay algunas palabras, comienca, ¿no?, en vez de comienza, como hay palabras o formas de escribir ciertos sonidos que van cambiando, ¿no? Y eso tiene que ver con la variedad vinculada al tiempo, al momento histórico. El castellano también cambió y hay variedades dependiendo del momento histórico. Entonces, según lo que dice Romain, habría variedades vinculadas a la región, variedades vinculadas al grupo social, es decir,
quiénes somos o a qué grupo social pertenecemos, dialectos históricos que tienen que ver con determinada lengua hablada en distintos momentos de la historia, y después hay variedades que tienen que ver con el tipo de actividad que estoy realizando, ¿no? Vieron que uno, si escucha, puede darse cuenta si la persona está hablando con un amigo o dando una conferencia en la universidad o en la misma universidad dando una clase, ¿no? Eso quiere decir, ahora voy a la pregunta, Nuria, eso quiere decir que hay variedades que tienen que ver con el tipo con el contexto en el que estoy y con el tipo de acción que estoy realizando. Hay variedades de la lengua que tienen que ver con las actividades específicas que se realizan. No es lo mismo escribir un cuento, por ejemplo, que escribir una tesis de posgrado, ¿no? Como que yo me doy cuenta por la forma de que está organizada la escritura que son variedades distintas de la lengua. Una tiene que ver con una escritura más literaria y otra con una escritura académica, ¿no? Y los dialectos históricos, claro, sí, desaparecen de alguna manera. Queda registro por escrito de ciertas formas de hablar de otro momento, pero ya no se utilizan esas formas de hablar, claro, con el tiempo van desapareciendo, sí. Demasiadas variedades, exactamente. Y eso es interesante, Ayelen, lo que decís, porque justamente, y hay una más que tiene que ver con el estilo, que es el grado de formalidad que hay un estilo más formal y un estilo más informal. Eso también cambia la variedad del lenguaje. Y son muchas variedades, exactamente, pero hay una, eso es lo interesante, que a pesar de que hay muchas variedades, porque en la lengua inciden muchos factores que no son específicamente lingüísticos. Digamos, hay cambios en los aspectos lingüísticos que no se pueden explicar por razones y reglas exclusivamente lingüísticas, ¿no? Hay cambios que se ponen en evidencia en el lenguaje, pero que hay factores sociales, políticos, económicos que influencian esos cambios en el lenguaje. Eso es lo que están queriendo mostrar, ¿no? Que la variedad o las variedades están determinadas por la región, por el nivel, digamos, por el grupo social, nivel de escolarización, edad, por el momento histórico en el que estoy hablando, por el tipo de actividad que realizo, por el estilo. A pesar de la gran variedad que hay una actitud casi política, social, que hace que una variedad sea llamada lengua, ¿sí? Generalmente esto ocurre cuando hay procesos de normalización, es decir, cuando hay un Estado que interviene la lengua, ¿no? Y que dice, esta es la norma, codifica una de las variedades y dice, esta es la norma, construye diccionario, gramática, enseña en la escuela esa norma y así transforma esa lengua en la lengua estándar que va a ser común a todo un país, más allá de que en realidad en la realidad existen distintas variedades, ¿no? Bueno, y acá ustedes van explicando y completando las explicaciones, ¿no? Julieta da un ejemplo interesantísimo, ¿no? De que les debe haber sucedido también a varios, que cuando leyeron El Lazarillo de Tormes les costó bastante porque la forma de escribir o el español con el cual fue escrito el Lazarillo no es el mismo español que uno utiliza ahora, ¿sí? Hay muchos cambios, por eso cuesta, ¿no? Cambios en la forma de escribir algunas palabras, algunos términos que ya entraron en desuso y que no son usuales en la actualidad. Es muy bueno el ejemplo. Lo mismo en algunos casos sucede también con el Martín Fierro, sí, exacto. Por esto mismo, ¿no? Porque se trata en algunos casos de variedades que tienen que ver con variedades históricas. Y en el Martín Fierro también hay una cuestión de histórico y también de regional, ¿no? De una forma de hablar propia o que se quiere mostrar de manera exacerbada, una forma de hablar propia de una región, de la Pampa, del Gaucho, ¿no? De un grupo social en realidad, de un grupo social que vive en una región determinada. Bien, siguen sumando ejemplos, que es interesante, y luego de esto seguimos. Bueno, perfecto. Entonces, como ven, la autora reconoce que hay muchas variedades, ¿no? de la lengua, pero que solamente una de las variedades es denominada lengua. Y que eso generalmente ocurre vinculado a procesos de normalización y siempre asociados, ¿no? a la construcción de esos estados-nación que requieren de una unidad o quieren creer que hay una unidad lingüística o quieren determinar o establecer una unidad lingüística para las personas que viven en el territorio que abarca el país, ¿no?
Bueno, si estamos hasta aquí, sigo un poquito más para terminar Romain, ¿les parece? La autora se refiere luego a algunos conceptos más. Ella habla de comunidad de habla y comunidad de lengua, comunidad lingüística. ¿Recuerdan la diferencia que hace entre estas comunidades? ¿Qué diferencia existe entre una comunidad y la otra, o si es lo mismo? Alguien que haya leído el material. ¿No? Ahí Nuria va a intervenir. Es la pregunta 9. ¿Puede ser? Sí. Puede ser. Lo de comunidades, el habla, tenía entendido que es como que es un grupo que reclama esa lengua, puede ser. Esa variedad. ¿Sí? Claro, Sí, sí, puede la ser. reclama como propia. Y además hay que sumarle algo más, ¿sí? Vamos a ver la diferencia. Perfecto, Nuria. Tiene que ver más con la variedad que con la lengua en sí, la comunidad de habla, ¿no? Entonces, lo que ella, o cómo define, esperen que voy a cambiar la diapositiva. La comunidad de lengua sería un grupo que domina la misma lengua, ¿no? Eso es lo que define la comunidad de lingüística. Y la comunidad de habla tiene que ver más con la posibilidad de comunicarse, de tener ciertas normas y reglas para el uso del lenguaje, más allá de que uno comparta o no la misma lengua. Es decir, que puede incluso darse el caso de que haya comunidades que, como decís, defienden el uso de cierta variedad, pero además puede darse el caso de que haya comunidades de habla conformadas por personas que dicen hablar lenguas distintas, pero comparten ciertas normas y reglas para la comunicación. Pensemos en este sentido exactamente lo que decís vos, Micaela. Pensemos para ver esto con mayor claridad, volvamos a las comunidades, ¿no?, que viven en las aldeas de ese país de Papúa Nueva Guinea, que decíamos que hablan lenguas que se parecen mucho, incluso tienen frases, ¿no? Se refieren a acciones o hablan de cuestiones parecidas. Eh, y sin embargo, dicen hablar distintas lenguas, porque por ahí hablan de que la pronunciación en algunos casos es distinta, o los hablantes notan diferencias. Entonces aquí estaríamos ante personas de lenguas distintas. Sin embargo, una comunidad con la otra pueden comunicarse, ¿sí? Porque lo que comparten, más allá de que ellos se dicen como que hablan distintas lenguas, comparten una serie de normas y reglas para el uso del lenguaje, para poder comunicarse, ¿sí? Y en ese sentido tienen una competencia comunicativa común, que son estas convenciones para poder comunicarse, es decir, las acciones concretas o las formas de hablar en ciertas situaciones de habla que comparten. Independientemente que en este caso no comparten la misma lengua las personas de las aldeas, no necesariamente comparten la misma lengua. Ahora, para hablar de comunidad lingüística, tendríamos que pensar en un grupo que domine la misma lengua, porque supónganse que en algún caso sería que los estados iberoamericanos, los estados que hablamos el español, más allá de las distintas variedades, estamos hablando, formamos una comunidad de lengua, una comunidad lingüística porque hablamos la misma lengua. Y tal vez en algunos casos nos cueste comunicarnos porque por ahí no compartimos las mismas reglas de comunicación. No sé si les pasa a ustedes, pero a veces cuando uno se comunica con personas que tienen variedades de la lengua distintas, ya sea por la región o por el grupo social, a veces cuesta más comunicarse, no importa que supuestamente hablan la misma lengua, pero no es tan fácil la comunicación porque por ahí hablan variedades, tienen distintas normas y reglas para la comunicación, ¿sí? Pasa a veces a mí a veces me costaba, muchas veces viajaba a Paraguay, y me costaba entender, aunque estaban hablando español, me costaba entender porque tal vez ciertas normas o cierta velocidad del habla o eran distintas. Entonces no me resultaba tan fácil, ¿sí? Entonces,
si bien pertenecemos a la misma comunidad de lengua o la misma comunidad lingüística, podemos pertenecer a comunidades de habla diferentes, ¿sí? Y lo que nos hace pertenecer a una misma comunidad de habla tiene que ver con poder compartir reglas para la comunicación y el uso para el uso del lenguaje. ¿Queda clara esta distinción? Muy bien, Micaela, sí, justamente ahí está el concepto. Entre comunidad de habla y comunidad lingüística. ¿Alguna pregunta sobre Romain? ¿Vamos bien? Entonces, vamos bien. Pensemos entonces un poquitito en el texto, en el capítulo 1 de Romain, ¿sí? Que dijimos acá que lo íbamos a ver. El capítulo 1 de Romain. Vimos el concepto de lengua y dialecto y los factores que intervienen en su conceptualización, que no son factores exclusivamente lingüísticos. Estoy en las notas compartidas. Vimos las variedades, el concepto de variedades o dialectos y distintos tipos de variedades, como por ejemplo dialectos regionales, sociales, registro, estilo. Etcétera. Y vimos finalmente el concepto de comunidad de habla, comunidad, y comunidad de lengua, comunidad lingüística le vamos a poner. Bueno, entonces, estos son los conceptos para que nos quede, piensen que después se van a sumar más textos, ¿no? Tiene que quedar bien claro, así como hicimos del trabajito con On y con Olson, tiene que quedar lo mismo claro los conceptos que trabaja cada autor, porque son varios los conceptos que proponen, sobre todo estos autores, ¿no? Romain y Sensabella. Antes de pasar al capítulo 2 de Romain, que lo vamos a ver la clase que viene, vamos a ver el capítulo el material de Sensabella, porque en muchos sentidos las secciones que vamos a ver de Sensabella dialogan con los conceptos que acabamos de exponer de Romain, ¿sí? ¿Alguien pudo leer el capítulo de Sensabella? ¿Llegó a leerlo? ¿A qué se opone? Sí, lo leyeron, qué bueno, que al menos algunos hayan podido leer. Los que no han podido, no se preocupen, pero sí es importante que vayan leyendo los materiales, que no dejen todo a último momento. Se opone con Romain. ¿A qué se opone, Nuria? O se opone a Romain, decís. Tienen algunas similitudes en algunos planteos y algunos aspectos en los cuales tienen ciertas ideas, conceptualizaciones levemente distintas acerca, por ejemplo, de la lengua. Pero hay varias similitudes entre una autora y lo que plantea una autora y lo que plantea la otra. ¿Ustedes veían alguna oposición, Nuria, Julieta? Sobre la lengua, claro. Es decir, tiene algunas variaciones que las explica muy claramente, o se explican muy claramente en el video sobre el material de Sensabella, algunas diferencias acerca de la idea de cómo explicar qué es una lengua. Pero hay varias similitudes también, ¿no? En los conceptos que proponen. Pasemos entonces al texto de Sensabella. Nosotros vamos a trabajar con Sensabella. Esperen que dejo de compartir esto. No dejo de compartir nada. Vamos a trabajar sobre el material de Sensabella, que se llama Las lenguas indígenas en la Argentina, y con una sección que es la sección introductoria y con una sección que se llama variación. A los fines de esta presentación de la clase de hoy vamos a alterar el orden. Vamos a primero presentar lo que ella propone en el apartado variación y después vamos a hablar de lo que propone en la introducción, ¿sí? En variación, justamente, ¿a qué le suena variación? ¿A qué concepto de los que vimos le suena variación? De los que acabamos de ver.
Sí, a variantes, a variedad, exactamente. No a variación como cambio de lingüístico, no, porque eso es otro concepto que va a proponer ella. Variación se refiere a las variedades, exactamente, a los dialectos, a los diferentes dialectos. Exactamente, y lo que va a decir Sensabela, o va a empezar esta parte, este apartado de variación, definiendo al dialecto o variedad, ¿no? Como sinónimos. Ella dice que en general el término dialecto el dialecto es evitado porque tiene como connotaciones peyorativas o es visto de manera negativa, pero bueno, se pueden utilizar como sinónimos si uno evita esas connotaciones. Un dialecto o variedad es una de las tantas formas que puede tomar una lengua. En general, tanto Romain como Sensabela prefieren, ¿no?, el término variedad para referirse a los dialectos, pero en muchas ocasiones aparecen como sinónimos los dos términos. Entonces, un dialecto variedad es una de las tantas formas que puede tomar una lengua. Y lo que hace Sensabela inicialmente es referirse a diferentes variedades que puede tomar una lengua, que depende de distintos factores. Y en eso sí se parece bastante al planteo que hace Romain. ¿Recuerdan qué tipo de variedades plantea Sensabela? Que son de alguna manera similares a las que ya vimos cuando vimos lo de Romain. ¿Qué tipo de variedades? ¿Qué factores inciden en las distintas variedades según Sensabela? Exactamente, exactamente, ¿no? Muy similar a lo que plantea Romain. Lo vamos a ver rapidito porque es muy similar. Ella plantea, por un lado, una variedad que tiene que ver, o variedades que tienen o están determinadas por la región, por ejemplo, los términos vinculados a una región como Córdoba, Chianday en este caso, como vimos en el caso de Sensabela, ¿no? Y ustedes mencionaron bastantes ejemplos que tienen que ver con la variedad vinculada o incidida por la región en la que uno vive o en la que uno nació a veces, ¿no? Por el nivel de escolarización o profesión, ella no habla tanto de grupo social como de nivel de escolarización o profesión, ¿no? Acá hay un ejemplo de un médico que habla con todas siglas, no sé si les pasó en muchos casos ir al médico y que les empiece a hablar de los estudios que se tienen que hacer con terminología específicamente médica y que uno a veces no entiende en sí, ¿no?, lo que le está diciendo. Incluso a veces se refieren a alguna afección que uno tiene, a alguna enfermedad, con una terminología que uno no termina de entender. Y muchas veces uno le tiene que decir, bueno, no entiendo lo que me está diciendo, ¿qué quieres decir con eso? Y bueno, se trata de esto, están usando una variedad que tiene que ver con la profesión que tienen, que a veces hay personas que utilizan esa variedad más con personas que tienen la misma profesión y hay otros que hablan como con la variedad de su profesión en todos los ámbitos, ¿no? Pero bueno, una terminología que tiene que ver con la variedad. Claro, cuando vamos a buscar el parte de mi suegro, exacto, muchas veces cuando uno va a buscar un parte médico, que no está bueno para nada encima, son situaciones horribles, he estado ahí, la verdad es feo, y además uno no entiende, ¿no? Como que tiene que pedir la traducción, es casi una traducción lo que pide, como si estuvieran hablando en otro idioma y tuvieran que traducir, porque son variedades distintas, ¿no? La variedad pros, claro, hablame en criollo, le decimos, como que hablame en otro idioma que no sea el de tu profesión, ¿no? Bueno, exacto, lo que ustedes están diciendo, perfecto, ¿no? Queda clarísimo que hay variedades que tienen que ver con la profesión y que a veces, si alguien nos habla con el lenguaje propio de su profesión, podemos no entenderle incluso, ¿no? Aunque hable el mismo idioma, ¿no? Bueno, después también dice, además de la región y el nivel de escolarización o la profesión, ella habla de una variedad que tiene que ver con la edad, ¿no? Acá, por eso distingue. En el caso de Romain, ella habla de grupo social y en el caso de Sensabela hace una distinción más específica, ¿no? Habla del nivel de escolarización, de la profesión y de la edad. Entonces, en el ejemplo, no sé si se logra ver bien, me parece que no, pero lo que dice es un nenito que es, si leen la historieta, es una historieta de Mafalda, que tiene un hermano que se llama Guille, y Guille, que es muy pequeño, dice Guta, nene, ti, lindo, ete, toboam, digamos,
como que utiliza formas o expresiones que son propias de los niños muy pequeños, que por ahí no dicen todas las heces, o en vez de decir algunas consonantes porque les cuestan, hay ciertos sonidos que son más difíciles de pronunciar, entonces utilizan o los evitan esos sonidos o los reemplazan por otros, ¿sí? Entonces, bueno, eso es una variedad propia de la edad. Entonces, como ven, en este sentido, Sensabela tiene bastantes parecidos con lo que planteaba Susan Romain, ¿no? Como decíamos, por ahí la diferencia fundamental se da en cómo define la lengua, aunque tiene algunas cuestiones parecidas a Romain, tiene algunas particularidades distintas, pero en lo que es las variedades es muy parecido a lo que propone Romain. Y dice, como mi hermanita que no pronuncia la R, Ayelén. Sí, claro, exacto. Sí. Que tienen algunas, incluso consonantes, que no es que tu hermanita, por ahí los nenes a esa edad, no todos los nenes, pero la mayoría tienen, es propio, ¿no? Que uno lo escucha y se da cuenta más o menos la edad que tiene por el tipo por los sonidos que evitan, ¿no? Sí, mi hija, por ejemplo, que en vez de tapa decía papa, porque le costaba el sonido de la T, pero bueno, le costó a mi hija, pero a un montón de chicos a esa edad. Es como una variedad que es propia de los nenes pequeños, o las nenas pequeñas. A ver, Nuria está por decir algo. Hay varios participando. Y ahora seguimos, ¿no? Entonces hasta aquí vamos, que hay variedades que tienen que ver, como planteaba Susan Romain, ¿no? Que hay variedades que tienen que ver con la región en la que nacimos o en la que vivimos, con la profesión, con el grado de escolarización que alcanzamos. No es lo mismo tener la primaria que no tener la primaria completa, llegar a la secundaria, llegar a la universidad. Esos niveles de escolarización de alguna manera se ponen en evidencia en el lenguaje. Tener una profesión, formar parte de una comunidad de profesionales nos hace hablar también de una determinada manera. Y después también lo que dice Romain es que cada individuo en realidad, lo que dice Sensabela, perdón, es que cada individuo tiene de alguna manera una variedad propia que se forma de alguna manera con las particularidades de la región donde vive, más la profesión que tiene, más el grupo social, más la edad, más un montón de aspectos que hacen, que conforman el idiolecto de una persona, que es la variedad según cada individuo. Y después a veces pasan que cada individuo tiene algunas particularidades que exceden incluso el lugar donde vive, la edad, ¿no? Que son particularidades. No sé si ustedes conocen o tienen algún amigo familiar que tenga alguna particularidad en su forma de hablar, que uno dice, ahí es como habla tal. No sé si les pasa a ustedes. Hay varios escribiendo, así que por eso espero, antes de avanzar. Si te pasa, ¿qué particularidad tiene tu amigo, tu familiar, Nuria? No pronuncia la R. Ah, sí, claro. Le patina la R, exacto, sí. Bueno, eh, a veces puede ser que el tema de pronunciar una vocal o no de pronunciar una consonante o no pronunciarla tenga que ver con la región en la que vive la persona y muchas veces con algún inconveniente de la persona para pronunciar, ¿no? Independientemente de la región en donde venga. Entonces, el idiolecto de una persona puede estar formado por particularidades que tienen que ver con su región, con la edad, con todos los factores que inciden y además con particularidades propias de ese individuo, como los que tienen dificultades para pronunciar la R, ¿no? Sí. Como dice Evelyn, al amigo este que le pasó que pronuncia mal la R, un tío, no un amigo, un tío que pronuncia mal la R y siempre le pasó, ¿no? Es algo propio del habla del idiolecto, además de otras particularidades del idiolecto del tío de Evelyn. Entonces, la autora, al igual que Romain, Sensabela va a plantear que los dialectos son como formas que tienen de manifestarse la lengua, como los dialectos o variedades, y que dependen, o que hay variedades que dependen de la región, hay variedades que dependen de la profesión, el nivel de escolarización, la edad y las propias particularidades del individuo, ¿no?
Y lo que va a plantear es toda una idea acerca de la lengua y los dialectos. Dice que la lengua en realidad es un conjunto de variedades, ¿no? De ahí empieza ya un poquito a la definición que da, se aparta un poquito de lo que dice Romain, ¿no? Ella la definía la lengua estándar, lo asociaba por ahí, o lo podíamos concebir, de acuerdo a lo que ella decía, como una variedad autónoma, y los dialectos como una variedad heterónoma que de alguna manera dependen o son dependientes o subordinados a esa lengua estándar o variedad autónoma. Una lengua estándar que, como ya explicó Susan Romain, se produce a partir de procesos de normalización. Ahora, en este caso, lo que dice Sensabella es que la lengua es un conjunto de variedades, ¿no? Que en cualquier grupo humano ciertas variedades son más aceptadas que otras, ¿sí? Hay variedades y que el grado de aceptación depende de factores, o el prestigio no depende de factores específicamente lingüísticos, que todas las variedades, las que varían por grupo de edad, las que varían por el nivel de escolarización, todas las variedades son valiosas desde el punto de vista lingüístico, comunicativo, desde el punto de vista social, pero el que unas sean más prestigiosas que otras dependen de diversos factores, ¿no? Pero todas son potencialmente potentes para poder expresar, para comunicar las diferentes necesidades de las diferentes esferas de la vida humana, ¿sí? Eso es lo que dice Sensabella. Y que todo ese conjunto de variedades conformarían la lengua. Ahora, la lengua, dice ella, como unidad estática y fija, ¿no? Como algo unificado, dice, es una ficción, una generalización, ¿no? Y que esta idea de pensar que la lengua como lengua estándar, como una cosa unificada, tiene que ver con los estudiosos y con acciones que realiza el Estado, al igual que Susan Romain. Lo que hace Sensabella es asociar, ¿no?, la conformación de la lengua estándar con un momento histórico determinado, que es la creación de los Estados-nación, se exacerba, ¿no?, con el surgimiento de los nacionalismos luego, pero que tenía que ver con esta idea de establecer una norma que permitiera como unificar o como que sirviera como modelo para la enseñanza, ¿no? Y en la medida en que se establece esta lengua como norma, con la idea de que se puede existir una lengua unificada para todos, que eso es falso para Sensabella, frente a esta lengua estándar, el resto de las variedades son vistas como dialectos de manera peyorativa o como lengua popular o con otros motes que de alguna manera muestran que lo valorado y lo adecuado sería la lengua estándar frente a otras variedades que no serían tan valiosas o tan importantes, ¿no? Pero que en realidad... Profe, Sí, Cintia. no, que a mí me queda una duda con respecto a algo que también decía Romain al final, creo que es en el capítulo 2, no sé si me estoy corriendo mucho, No importa. cuando habla de la muerte de la lengua. Sí. Y que creo que acá lo que tiene que ver mucho también es eso, ¿no? Que cuando una lengua queda muy estandarizada, muy quieta, por así decirlo, con el tiempo es lo que hace que se vaya muriendo. Quizá las variedades de la lengua es lo que la mantiene viva y que hace que, no sé, no mantenga ese estándar, por así decir, que dice ahora Sensabella, pero que en un punto también esa variedad es la que la mantiene viva. O sea, como que en un punto lo que dice Romain y Sensabella están, ¿cómo se dice? Es contradictorio, digamos. No sé si es así, no es solamente lo que mantiene viva, no cabe duda que para que esté viva la lengua estándar tiene que ser usada, pero lo que la mantiene viva a la lengua estándar es todas estas acciones que realiza en general los estados, que tienen que ver con la difusión de la lengua, con la difusión en la enseñanza, con la difusión en los medios de comunicación, y que en realidad lo que hace una lengua estándar es ir en contra de las variedades. Claro, porque me acordaba de lenguaje, comunicación y cultura la vez pasada, que el profesor en un momento hablaba de esto, obviamente no fue tan profundo, sí, de que era una lengua que se estaba, una lengua, por así decirlo, porque quedaba como muy estática. Y al no permitir quizá variaciones, quedó como ahí muy
reducida a grupos muy pequeños. Sí, pero eso Pero bueno, quizá no tenía pero que ver con ahí esto, está, ¿no? no, A sí lo que se tiene que ver, refiere. pero no tiene que ver con, a ver, como que hay diferentes conceptos. Nosotros vamos a ver, como bien explica, quizá lo llegamos a ver hoy, que Sensabela, y después Romain también lo va a retomar al mismo tema, que habla de la sustitución de una lengua por otra, el abandono de lenguas o el reemplazo de Claro, lenguas por eso, otras. el shift. Sí, exactamente, cuando se dejan usar o se desplaza una lengua por otra, ¿no? Que Ah, cierta perfecto. variedad se deja usar. Pero eso tiene que ver con la falta de uso. Por ejemplo, cuando se hablaba, dan el ejemplo del latín. El latín, Claro, pero por lo que pasó es que se dejó usar, pero en realidad una lengua estándar, por más de que puede variar y puede, es decir, el uso hace que haya algunas variaciones y la lengua va a tomar algunas variaciones y las va a incorporar, pero en el marco de la lengua estándar, no es que va a incorporar cualquier variedad, no es que va a empezar a valorar cualquier variedad de lenguaje, se va a empezar a valorar. Justamente lo que hace que existe una lengua estándar es que hay mucha resistencia para que entre en cualquier aspecto. Obviamente no puede permanecer a lo largo del tiempo sin variación, eso es así, no puede permanecer sin ningún tipo de cambio, quiero decir. Eh, pero lo que mantiene viva una lengua estándar es la posibilidad, obviamente, de considerar algunos cambios que se van a dar a lo largo del tiempo, pero también un montón de acciones que realiza el Estado para que esa lengua se siga usando, tal como fue pensada, claro. ¿no? No sé si respondo, te Sí, sí, hice... sí. Sí, 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 es que perfecto, son los dos perfecto. fenómenos simultáneamente. Puede darse una situación en la que como que esa lengua estándar quede solo reducida para un grupo de élite y entonces no la use nadie más y ahí sí va a ir desapareciendo. Pero en este caso, Sí, cuando sí. hay procesos de estandarización, lo que se hace es difundir la lengua estándar en la población a partir de los medios de comunicación, de la enseñanza, de gramáticas, de diccionarios, y puede haber que esa lengua estándar, obviamente, no, a lo largo del tiempo va cambiando, pero, pero se mantiene como con su estructura de lengua estándar en general, ¿no? No, no es que es Sí, que sí. cambia completamente con el tiempo Sí, sí. o no cambia de un momento Tal para el cual. otro, así completamente. Después, cuando hablemos de sustitución, tal vez cuando veamos el ejemplo de uno de los tipos de sustitución que plantea Sensabela y que también plantea Romain, quede más claro esto, ¿no?, que estamos diciendo. Bueno, entonces, también para lo que está marcando Sensabela es que la lengua así como unidad estática y como unificada no, es una ficción, ¿no? Y que en realidad es producto de una generalización que hacen los lingüistas y que justamente un proceso de, en todo caso, en el caso de la lengua estándar, es un proceso de codificación como casi artificial, que se dice, bueno, esto se va a decir de esta manera, esto de tal manera, se construye una gramática, se difunde, es decir, son un montón de acciones que acompañan esa posibilidad de generar una variedad que es considerada como lengua frente a otras que son o que empiezan a ser menos prestigiosas. ¿Hasta aquí vamos? Si vamos hasta aquí, seguimos, ¿no? Y ahora sí, lo que va a plantear, va a empezar a preguntarse Sensabela, es acerca de individuos y países monolingües, bilingües y multilingües, ¿no? Ella va a decir que uno puede hablar de individuos, o cuando uno habla de individuo bilingüe, está pensando en que es un individuo que habla dos lenguas distintas en ámbitos diferentes. Bueno, en diferentes ámbitos habla las dos lenguas, por ejemplo, español e inglés, ¿no? O otro tipo de lengua y español. Ahora, cuando habla de un individuo multilingüe, está pensando en que habla más de dos lenguas, que habla al menos tres, ¿no? Español, inglés, chino, por ejemplo, mandarín, en este caso estaríamos ante la presencia de un individuo multilingüe. Ahora, cuando uno piensa en países, lo que dice, o sociedades, estas categorías no son igualmente aplicables o tan fácilmente aplicables, ¿no?, a las sociedades o a los países, ¿no? Cuando uno piensa en países monolingües, bilingües y multilingües, tiene que siempre aclarar con qué criterio está hablando de un país monolingüe, de un país bilingüe o multilingüe.
¿Y por qué? Lo explica con claridad Sensabela. Ella dice, si yo me focalizo en los idiomas hablados concretamente en un territorio de un país, yo puedo decir que Canadá es multilingüe, ¿no? Porque hay, además del inglés y el francés, hay inmigrantes, por ejemplo, que hablan español, hay alguna que otra lengua indígena, entonces es un país multilingüe. Argentina es un país multilingüe, porque bueno, hay algunos que hablan, bueno, obviamente gran parte de la población que habla español, algunos pueden hablar inglés, hay lenguas indígenas que se hablan todavía en el territorio. Entonces, desde el punto de vista de los idiomas hablados en el territorio, podemos hablar de un país multilingüe. En el caso de India lo mismo, hay múltiples lenguas que se hablan en su territorio. Ahora, si yo me paro en la legislación, ¿no? en las leyes, en las constituciones de los países, yo tengo que decir que Canadá, y veo cuál es la lengua oficial reconocida, oficialmente reconocida, Canadá es un país bilingüe porque se reconoce el francés y el inglés como lenguas oficiales. Ahora, Argentina es un país monolingüe porque la lengua que se reconoce como oficial es el español en su lengua, en su formato estándar, ¿no? India es un país multilingüe porque se reconocen diversas lenguas como oficiales del país, pero no se reconocen todas las lenguas que se hablan en el territorio, ¿no? Es decir, si bien desde el punto de vista es multilingüe, tanto desde el punto de vista de lo que se habla realmente en el territorio como desde el punto de vista de la legislación, se reconocen legislativamente menos lenguas de las que efectivamente se hablan. Si yo pienso en el porcentaje de población bilingüe, ¿no? Yo voy a decir que Canadá es mayoritariamente bilingüe, porque la mayor parte de la población habla inglés y francés, ¿sí? O al menos inglés y francés. En cambio, Argentina es minoritariamente bilingüe, porque hay menos personas que hablan dos lenguas, ¿sí? Español, inglés, español y una lengua indígena, es minoritariamente bilingüe. Entonces, lo que está diciendo es que cuando utilizamos estas etiquetas asociadas, estas etiquetas de monolingüe, multilingüe, bilingüe, cuando las aplicamos a los países, a las sociedades, tenemos que ser precavidos porque siempre depende del criterio que estoy tomando para caracterizar a un país como multilingüe, bilingüe o monolingüe. Si yo me paro en las lenguas que efectivamente se hablan en el territorio, puedo tener una categoría. En cambio, si me fijo en la legislación, esa categoría puede cambiar. Y si me fijo en los individuos que son bilingües o multilingües, esa categoría también puede cambiar, ¿no? Entonces, son etiquetas que dependen del criterio con el cual estoy utilizando o que estoy teniendo en cuenta para verificar si un país es monolingüe, bilingüe o multilingüe. ¿Se entiende esta idea? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Bueno, y luego ella va a caracterizar diferentes conceptos, algunos de los cuales tienen que ver con estas preguntas que realizaba Cintia. Ella va a hablar del contacto de lenguas, va a hablar del cambio lingüístico y de la sustitución de lenguas, ¿no? Va a empezar con el concepto de contacto de lenguas. Quienes leyeron o pudieron mirar el video, ¿a qué se refiere Sensabela cuando habla de contacto de lenguas? ¿A qué se refiere? ¿Cómo conceptualiza este concepto, esta idea, esta noción? Sí, podríamos decirlo que se cruzan las lenguas. De alguna manera sí. ¿Cuándo se cruzan las lenguas? ¿En qué contexto? Por ejemplo, en las fronteras. ¿Sí? Por ejemplo, en las fronteras. Por ejemplo, en las fronteras de Brasil, Argentina y Paraguay, ¿no? Y cuando el intercambio cultural, como en las fronteras. Claro, cuando dicen se cruzan las lenguas, no es que va caminando el español, ¿no? Y camina el español y se cruza con el guaraní. ¿A qué se refiere Sensabela exactamente cuando vos decías, Julieta, que se cruzan las lenguas?
que tiene que ver un poquito con esto del intercambio cultural, que se da en las zonas de frontera, en las zonas rurales con pueblos indígenas. ¿Quiénes se cruzan? En las ciudades, por En las grandes ejemplo, ciudades, son los, exacto, acá con, no sé, pienso, el supermercado chino, por ejemplo. exacto, exacto. Esos son los 3 casos que ella da. Puede haber más, pero ella da estos 3 casos como paradigmáticos. Y ella define contacto de lenguas. Es muy importante, ven que son conceptos muy específicos, ¿sí? Que nosotros podamos identificar cada concepto con su definición, ¿no? Pudimos ver el concepto de lengua y de dialecto o ideas vinculadas a la noción de dialecto y lengua, tanto en Romain como en Sensabella. Y ahora Sensabella va a ir conceptualizando diferentes nociones, ¿no? Es importante reconocer qué dice en relación con cada una de estas nociones. El contacto de lenguas, como dice Nuria, se produce cuando personas hablantes de distintas lenguas interactúan en un mismo ámbito. Perfecto. Que era un modo, Julieta lo dijo de manera más sintética, como que se cruzan los idiomas, pero las lenguas. Es un poquito esto, pero más específico sería, se produce cuando personas hablantes de distintas lenguas interactúan en un mismo ámbito. Exactamente, miren cómo lo había sintetizado. Tiene que haber, para que haya contacto entre lenguas o contacto de lenguas, un ámbito que es generalmente geográfico, una región geográfica, en la que hay contacto entre personas y sus lenguas. Esos hablantes son capaces de comunicarse en 2 o más lenguas en contacto, es decir, que interactúan en esa zona geográfica hablantes de distintas lenguas e interactúan en un tiempo prolongado, ¿no? En el video la profesora lo decía con claridad, no se trata de que yo viajo a Brasil de vacaciones una semana y ahí hay contacto entre lenguas, no. Son regiones donde los hablantes por un tiempo prolongado están interactuando con lenguas distintas, ¿no? Y ese contacto entre lenguas, ella lo nota en 3 situaciones distintas que ustedes ya mencionaron. En la zona de frontera, por ejemplo, en la zona de Paraguay, Argentina y Brasil, donde hay grupos que hablan distintos idiomas e interactúan entre sí. Eso va a hacer que una lengua entre en contacto con otra y se influyan mutuamente. Un fenómeno que da lugar a esta interacción, por ejemplo, es el portuñol, ¿no? Como un poco de portugués y un poco de español. Las zonas rurales con población indígena, ¿no? Donde los indígenas y los españoles en algunos casos, pero sobre todo los indígenas hablan español y hablan su lengua madre, ¿no? La lengua indígena, y en muchas ocasiones la lengua indígena y el español interactúan, ¿no? Y en muchas ocasiones no, digamos, el indígena opta por en algunas situaciones utilizar el español y dejar para situaciones, por ejemplo, más domésticas o más familiares en la lengua indígena. Pero en las zonas rurales con población indígena hay interacción de lenguas, hay hablantes de español y hablantes de la lengua indígena que interactúan durante un tiempo prolongado y eso hace que las lenguas entren, se influyan mutuamente, ¿no? El hecho que haya algunos, el léxico en regiones como Salta o Tucumán, que haya parte del léxico que provenga de algunas lenguas indígenas, tiene mucho que ver con el contacto que se genera entre las lenguas. Y por supuesto lo que decían ustedes, los grandes conglomerados urbanos como la ciudad de Buenos Aires, donde se recibe, por ejemplo, inmigración permanentemente. Nosotros pensemos, por ejemplo, en la situación que se produjo luego de las guerras mundiales o durante las guerras mundiales, que nosotros recibimos inmigración italiana, inmigrantes italianos y españoles, ¿no? Y esos inmigrantes venían, en el caso de los italianos, conocían el italiano, ¿no? Y hablaban, eran hablantes de italiano que interactuaban durante bastante tiempo con hablantes de español. Y eso hizo que en algunos casos los italianos reemplazaran su lengua madre y empezaran a hablar en español, pero también en algunos casos hizo que el español también tuviera influencia del italiano, ¿no? Eso. Vamos a ver un artículo en esta unidad que habla un poquito de eso, cómo el español, que hablamos en la actualidad, tiene algunos rasgos que provienen claro, el lunfardo, ¿no? Que provienen de palabras o de formas de hablar del italiano. Bien, entonces el contacto entre lenguas es una de las razones que
que tienen que ver, por ejemplo, camorra, dicen, claro, ¿no? Esto lo vamos a ver particularmente, no nos vamos a detener particularmente en esto, pero sí como ejemplo lo vamos a ver, ¿no? Cómo el contacto de lenguas del español con el italiano hizo que haya influencias mutuas, ¿no? Y que, por ejemplo, haya alguna de las palabras del español, como dice Cintia Camorra, que provengan de el italiano. Y hay otros términos vinculados a la comida, como la pizza, ¿no? Hay otros términos específicos que provienen del italiano. Y el contacto de lenguas es uno de los motores importantes de lo que es, qué rico una pizza. Ahora me da más ganas de café con leche y media luna, ¿no? Pero bueno, sí. Y el contacto entre lenguas es uno de los motores fundamentales del cambio lingüístico, ¿no? Del cambio lingüístico al que también se va a referir Sensabela, ¿no? Ella va a hablar de cambio lingüístico. ¿Qué quiere decir el cambio lingüístico? ¿A qué se refiere con cambio lingüístico? Porque fíjense que acá ella va a tener, además de haberse referido a la lengua y a los dialectos, a las variedades, va a definir contacto de lenguas, cambio lingüístico y sustitución de lenguas, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con el concepto de cambio lingüístico? Quienes pudieron leerlo o ver el video. Que está muy explicado, muy completo el video. Mercedes, que es la responsable de la asignatura, explica muy bien y muy lindo ese concepto de cambio lingüístico. Por lo menos a mí me gustó mucho su explicación, o me gusta mucho su explicación. Aunque no lo hayan leído y no lo hayan visto el video, ¿qué les sugiere el término cambio lingüístico? La sustitución de la lengua es otro concepto. Esto es importante, ¿sí? Lo que les decía. Tengo que tener bien claro, sustitución de una lengua por otra es otro concepto. Acá estamos en cambio lingüístico. Es decir, por un lado está el concepto de variación que tiene que ver con las variedades de una lengua, ¿no? Ese es un concepto. Después tenemos el concepto de contacto de lenguas, el concepto de cambio lingüístico y después vamos a tener el de sustitución. Parecen sinónimos, pero son conceptos distintos, ¿sí? Es el proceso, como dice Evelyn, que se evidencia con el paso del tiempo. Es el cambio de una lengua con el tiempo, ¿no? Que cambia, por más de que la lengua esté aislada, explicaba Mercedes bien en su video, o que la lengua esté en contacto. Que obviamente el contacto de lenguas es uno de los motores fundamentales del cambio lingüístico, ¿no? No, Julieta, pero perfecto, no importa, yo les pedí que ustedes dijeran lo que les sugiere, ¿no? Está muy bien, vos dijiste sustitución, me sirve para explicarles que cambio lingüístico es un concepto, sustitución es otro. Y con cambio lingüístico tiene que ver, hace referencia Sensabela al cambio que se da en una lengua a lo largo del tiempo, ¿no? O con el tiempo. Y que una de las como dice Sensabela, el cambio de una lengua en contacto o aislada a través del tiempo. Los cambios pueden darse en diferentes niveles como el léxico, la sintaxis o la entonación, ¿no? Es decir, el contacto de lenguas, el hecho de que dos lenguas estén en contacto, hacen que las lenguas cambien. Esto que decíamos, por ejemplo, que el español que se hablaba en Argentina, ¿no? Empieza a tomar palabras que provienen del italiano, ¿no? Y por ejemplo, veamos seguramente ustedes, o por lo menos los que vienen del profesorado en lengua, conocen a Andreina Adelstein, ¿no? Hay un fragmentito de un texto que se llama Nuevas palabras para nuevas realidades, y entonces ella explica un poquito algunos aspectos del cambio lingüístico, ¿no? Miren lo que dice Andreina. Dice, las palabras bullying, dron, geolocalización, pansexual y viral son resultados de la innovación léxica de los últimos años. Estas y muchas otras palabras nuevas manifiestan las transformaciones sociales, culturales y tecnológicas que ocurren en toda comunidad, a la vez que dinamizan la lengua y la mantienen viva. ¿Sí? Esto es un poquito de lo que decía Cintia, ¿no? Sí, la lengua para mantenerse viva tiene que cambiar.
Ahora, no todos los cambios pasan a formar parte de lo que se considera lengua estándar. Para formar parte de la lengua estándar tiene que pasar por el proceso de normalización, es decir, ser tomadas en el diccionario de la lengua estándar, ser tomadas en las gramáticas, ser enseñadas o ser parte del vocabulario que se enseña en las escuelas, ¿sí? Pero obviamente parte de que la lengua se mantiene viva es que la lengua cambia. Y uno de los elementos que cambian en las lenguas pueden ser en las palabras, ¿no? Que puede ser que cambien, por ejemplo, porque una lengua entra en contacto con otra, o puede ser por las nuevas realidades que se van, es decir, hay realidades que no existían antes, es decir, antes, hace 20 años, no existían las tecnologías digitales tal como las conocemos. Hay un montón de fenómenos que genera Internet, que hay fenómenos nuevos y hay nuevas cosas que nombrar. Entonces, esas nuevas cosas se nombran con términos que empiezan a incorporarse, obviamente, y generan cambios lingüísticos, ¿no? Y después hay otros cambios que se pueden dar también a nivel de la sintaxis, de la entonación, que tal vez llevan todavía más tiempo, ¿no? Bueno, hasta aquí vamos. Avanzamos un poquito más que ya terminamos. Que con suerte terminamos o casi terminamos. No sé si lo vamos a llegar a terminar, pero casi. Bueno, y para otro concepto al que se refiere Sensabela es el de sustitución de una lengua por otra. Ahí sí, Julieta, vos te adelantaste y hay un concepto que es el de sustitución de una lengua, que es diferente al de cambio lingüístico, ¿sí? El de cambio lingüístico se refiere al cambio de una lengua a lo largo del tiempo, que se produce aunque la lengua esté aislada o esté en contacto. Obviamente que cuando una lengua está en contacto con otra, ese cambio se agiliza, ¿no? Y acá Evelyn nos da un ejemplo, dice, como el uso de las redes sociales también conllevó a empezar a utilizar el término, por ejemplo, hater a los que tiran mala onda, por ejemplo, ¿sí? Es decir, términos que tienen que ver con fenómenos que se dan en realidades que no existían antes. Entonces, la lengua también cambia para dar cuenta de esas realidades, si no, no tendríamos palabras para nombrar esas nuevas realidades, ¿no? O utilizaríamos las mismas, no sé, o se renuevan las palabras o se usan palabras que ya se habían dejado de usar para nombrar esas nuevas realidades. Es decir, la lengua cambia con el tiempo. Y después existe el concepto de sustitución de una lengua por otra, ¿no? Que lo que dice la autora es que en general el proceso de sustitución de una lengua por otra no se da de un día para el otro y que nadie deja su lengua porque sí, ¿sí? Es decir, porque sí o por propia decisión. Siempre hay diversos factores que determinan y que tienen que ver con cuestiones de poder, que determinan que una lengua sea sustituida por otra, ¿sí? Más allá o sacando, ella saca en principio cuando, por ejemplo, hay una masacre, un fenómeno natural que arrasa con toda una población y entonces hay una lengua de esa población que ya no se habla más, ¿no? Sacando ese tipo de fenómenos, ella menciona 3 casos en los cuales una lengua sustituye a otra, ¿no? Por un lado, y ahí va, ¿no? Un poquito lo que adelantaba Cintia. Algunas lenguas cambian a través del tiempo y dan origen a otras, ¿no? Por ejemplo, el latín. Ella da el ejemplo de el latín que se utiliza una variedad que era la culta y una variedad vulgar. La variedad culta, que podríamos decir que sí era considerada como la lengua oficial, empezó a ser usada solo digamos, por una élite, ¿no? Solo por pocas personas, porque aparte era un latín escrito que no todos podían tener acceso. En cambio, el latín vulgar era utilizado por todo el pueblo y empezó a tener interacción con otras variedades propias de las regiones, y esto da lugar a diferentes lenguas. Es decir, que el latín es reemplazado por diferentes lenguas y el latín culto, y hasta que llega de alguna manera a ir desapareciendo el latín. Y, y da lugar, al empezar a interactuar con otras lenguas que se hablaban en las diferentes regiones, da lugar a otras lenguas como el castellano, el francés, el italiano y el portugués, ¿no? Esto es una posibilidad, que con el tiempo una lengua empieza a interactuar con
con otras y con el paso del tiempo dé lugar a nuevas lenguas o que genere nuevas lenguas, como es el paso del latín que deriva en lenguas como el castellano, el francés, el portugués. Esta es una situación en la cual una lengua reemplaza a otras. Otro caso tiene que ver con las lenguas pidgin o creol, que se dan en situaciones muy específicas, ¿sí? Por ejemplo, cuando el ejemplo paradigmático son las plantaciones en las que había esclavitud, ¿no? Donde había tráfico de esclavos. Entonces, en una misma plantación o en un mismo lugar de trabajo se recibían personas de África provenientes de diferentes tribus que hablaban distintos idiomas que no se entendían entre sí. Entonces tenían que crear para la comunicación, es decir, eso era a propósito, ¿no? Porque si se entendían entre sí podía haber más lugar a que se sublevaran a esa esclavitud. En cambio, de esta manera impedían la comunicación entre los esclavos. Pero empiezan a existir inicialmente como lenguas muy básicas que permitían la comunicación básica que se requería para el trabajo en la plantación, que se llaman los pidgin, que tienen características básicas, ¿no? Que no pueden expresar tal vez ideas muy complejas, que tenían que ver con dar cuenta de las acciones concretas que se realizaban para las plantaciones y que eran una lengua que, como casi artificial, que tomaba características de la lengua del grupo de españoles o ingleses que dominaban a los esclavos y algunas características de las lenguas de los africanos y se creaba una lengua para la comunicación básica. Pero con el tiempo esas lenguas se transforman en lenguas más complejas que sirven para la manifestación completa, para la comunicación completa, que son los creoles, que son las lenguas que hablan los hijos de los esclavos, de aquellos esclavos que trabajaban en las plantaciones, ¿sí? Entonces, esta es otra forma de sustitución de una lengua por otra, es decir, los esclavos que venían con una lengua de África y reemplazan su lengua, ¿no? Las comunidades reemplazan su lengua por otra lengua, que es el pidgin, para poder comunicarse concretamente en esa situación, y luego el pidgin que da lugar a lenguas más complejas como los creoles. En el video en el video se mencionan algunos creoles como el jamaiquino, ¿no? Que si quieren explorar, como dice el video, pueden hacerlo. Y el último caso, que es el más habitual, y con esto terminamos, de sustitución de una lengua por otra, se da en los casos en los que una lengua es gradualmente sustituida por otra por una cuestión, por ejemplo, de dominar a los pueblos, como ocurrió, por ejemplo, en América, ¿no? En América, cuando llegan los españoles, los ingleses, los portugueses, que traen la lengua del imperio y que una manera de dominar y de instalar su poder y su hegemonía fue enseñar a los pueblos indígenas la lengua del imperio, digamos, y prohibir las lenguas, en algunos casos prohibir las lenguas indígenas que quedaban, en el mejor de los casos, para las comunicaciones de la vida más íntima, pero que no se podían hablar en los lugares oficiales. Este proceso dio gradualmente lugar a la desaparición de muchas lenguas indígenas y que quedaran o que sobrevivieran solamente algunas de estas lenguas, ¿sí? Y en este sentido, y con esto ya terminamos, cuando Sensabela se refiere a las lenguas en el mundo y dice que hay que se cuentan entre 5.000 y 7.000 lenguas en todo el mundo, dependiendo de cuál sea la conceptualización de lengua que se tenga, ¿no? Pero que en algunos casos algunas de estas lenguas son habladas por un porcentaje muy pequeño de poblaciones o de cantidad de personas muy pequeña. Y lo que se ha visto en el último tiempo es una reducción drástica de la diversidad lingüística, como que se han reducido la cantidad de lenguas y que la proyección es que sigan desapareciendo, ¿sí? Que siga habiendo menos lenguas, que algunas dejen de ser habladas, justamente porque algunas lenguas que son como las predominantes son habladas por gran cantidad de población, como puede ser el inglés, el chino, el español, y otras lenguas son habladas por muy poca cantidad de personas. Entonces esas lenguas tienden a desaparecer.
En Argentina, por ejemplo, con la llegada de los españoles contábamos, o antes de la llegada de los españoles, con más o menos 35 lenguas indígenas y en la actualidad quedan 12 u 11, ¿sí? Si bien con las reformas de las constituciones se fue dando lugar al derecho a la educación bilingüe, lo que sucede aún hoy, aunque el texto de Sensabela es más viejo, es que eso no se puede materializar, no llega a materializarse. Hay proyectos, justamente yo participé de una comisión en la que se evaluaba el ingreso de una persona a la carrera de investigador que proponía justamente la posibilidad de desarrollar programas y materiales para la educación bilingüe, que a veces no es fácil de materializar y en ocasiones no están dadas las condiciones para poder mantener, ¿no? Para poder preservar de la extinción algunas de las lenguas indígenas que tenemos actualmente. Bueno, este tema lo vamos a continuar, lo vamos a recuperar en la unidad 3, en la unidad 4, pero bueno, quería terminar con esta situación de las lenguas en Argentina. Entonces, para cerrar el día de hoy, estuvimos viendo Sensabela. No sé si tienen alguna pregunta vinculada a Sensabela. Vimos el concepto de lengua y dialecto según Sensabela, que tiene muchos puntos en común y algunas diferencias con respecto a Romain. Vimos también las distintas variedades según Sensabela. Vimos el concepto de bilingüismo. Bilingüismo, vimos el concepto de contacto de lenguas, vimos el cambio lingüístico y la sustitución o de una lengua, ¿no? Estos son los conceptos, creo que no me olvido ninguno, que estuvimos viendo. No tiene tantas diferencias con Romain. Creo que la diferencia fundamental, Nuria, está en cómo conceptualizan la lengua, ¿no? Que en el caso de Sensabela es más notorio que ve la lengua como una imposibilidad de pensar la lengua como un todo unificado. En todo caso, la lengua estándar sería una variedad más que entra en el constructo de la lengua, que para Sensabela en la realidad es un conjunto de variedades. Eso sería la lengua, ¿no? Me parece que en el modo que definen lengua puede haber algunas diferencias, pero que después hay muchas similitudes, ¿sí? Entonces, la idea sería que puedan leer, releer estos textos y que si tienen dudas las anoten para la próxima. Y la próxima clase vamos a ver, vamos a empezar a ver el capítulo 2 de Romain, que tiene o retoma, como creo que ya adelantó Cintia, si no me equivoco, capítulo 2 de Romain, y después veremos si empezamos con el texto de Vidal de Beatini, quizá, o hacemos algún ejercicio, eso les voy contando después, pero seguro vamos a ver el capítulo 2 de Romain, ¿sí? Tal vez empezamos con algún ejercicio vinculado a los conceptos que vimos, o tal vez vemos un poquito de Vidal de Beatini, eso vamos a ver, ¿sí? ¿Alguna pregunta para terminar? Recuerden que acá en notas compartidas tienen la opción de, en la derecha tienen la opción de bajarse el archivo. Dice importar, exportar a diferentes formatos y se pueden bajar en un formato, creo que Word o notas, en bloc de notas, en algún tipo de formato pueden bajarse lo que copié yo acá si les interesa. Bueno, quedó todo muy claro. Vean los videos, son clarísimos los videos. Pueden ver el video ya del capítulo 2 de Romain. Y nos vemos la próxima, ¿sí? Cualquier duda igual me pueden escribir y o si no pueden anotarla para la próxima clase.
Yo más tarde subo, ya lo pongo a bajar y subo el